Bueno, muchísimas gracias por su amable espera. Siempre surgen algunos temas técnicos, pero para mí es igual un placer presentarles a Joao Enrique Fernández Amaral. Joao es biólogo de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil e hizo su maestría y su doctorado en el IMPA en Manaus. Joao tiene una formación muy sólida como limnólogo y está muy interesado en los estudios de biogeoquímica y procesamiento de carbono, nitrógeno y fósforo en aguas continentales. Y sus investigaciones combinan mediciones de campo, observaciones, experimentos, sistemas de información geográfica a diferentes escalas espaciales y temporales. Y para nosotros es un placer tenerlo como postdoc en nuestro departamento. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y a todos a esta súper nutridísima eh, audiencia presencial. Listo, Joao, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la introducción. Vamos a ver cómo ya estamos. Bueno, primeramente quería agradecer la presencia de todos de modo virtual y presencial. Y bueno, les invito a un viaje por los humedales tropicales conmigo en el día de hoy. Y vamos a empezar con algo que está muy presente en el día de hoy, que es, o con el mouse, ¿no? Eso. Entonces, les invito aquí a la imagen que tenemos en esta diapositiva. Es una imagen de un sistema de llanuras en la Amazonía, un sistema de humedales, y empiezo definiendo el humedal. Humedal son los sistemas que tienen características geomorfológicas de suelo, tienen vegetaciones adaptadas y están susceptibles a acumular agua a cierto tiempo del año. Y acá vemos esta llanura en un periodo de sequía extendida, y quería apuntarles primero aquí hacia este lado, donde tenemos muchos bosques y una área más protegida de viento, de eventos climáticos, que vamos a hablar enseguida y van a ser este tipo de ambiente. También aquí cuando esta toma de dron va mostrando allá a lejos, tenemos una línea de árboles en el horizonte. Esa es la división de la separación del río Amazonas con ese sistema de llanuras. Entonces es impresionante ver cómo tenemos una heterogeneidad en este tipo de sistemas, donde hay una dinámica de inundación increíble. Y todo lo que vemos en esta imagen en verdecito más clarito son herbazales que crecieron en sedimentos expuestos durante un periodo de sequía extendida en la Amazonía. Y todo eso se inunda. En los periodos de aguas más altas, el río Amazonas aporta aguas al sistema y hay una heterogeneidad, una complejidad ambiental tremenda. Tenemos bosques inundables, tenemos los herbazales que están inundados, tenemos vegetación adaptada a esta inundación. Entonces, pues, dar seguimiento en el video, por favor. Entonces, otro aspecto importante de estos sistemas es que son esos ecosistemas acuáticos, esos humedales, tienen un rol importantísimo en la dimensión socioambiental. Vemos aquí casas, personas que viven en este sistema de esta llanura. Entonces, son personas que interactúan y están íntimamente relacionadas con estos sistemas. Entonces, es muy importante que las personas son parte del sistema y la modifican y tienen un rol importantísimo. Además, esos ecosistemas acuáticos integran muchos materiales y procesos que ocurren en los ecosistemas terrestres. Entonces, como vamos viendo, a medida que vamos mudando la perspectiva de esta imagen, van a ver que ahora podemos ver una densidad mayor de bosques y al final, al horizonte, tenemos un tremendo bosque de tierra firme. Entonces, la conexión de estos ambientes con estos ecosistemas terrestres es muy importante y para el procesamiento de material que adviene de estos ecosistemas terrestres es clave en esos ecosistemas acuáticos. Entonces, bueno, ya que introducimos los humedales, tenemos una idea de la dimensión de esos sistemas. La próxima, por favor. Les ubico la importancia de esos ecosistemas acuáticos interiores en el ciclo global del carbono. Entonces, acá en esta figura del IPCC de 2013, fue la primera vez que en un balance global de carbono se incluyó el rol que juegan los ecosistemas acuáticos interiores en el ciclo global del carbono. Les llamó la atención para estas flechas con 1.7 pentagramas de carbono,
exportados de los ecosistemas terrestres hacia los ecosistemas acuáticos. Y acá vimos que esos ecosistemas contribuyen con emisiones de carbono hacia la atmósfera, la orden de un pentagrama, y también tiene un rol de soterramiento de sumideros de carbono. Entonces son activos en ese continuo de los ecosistemas terrestres hacia los océanos. Entonces son ecosistemas que aportan efectos y gases de efecto invernadero hacia la atmósfera y afectan el balance global de carbono. Entonces, todavía en esta línea tenemos aquí un mosaico de paisajes del llano representando la heterogeneidad de los humedales que tenemos en estos sistemas. Por ejemplo, los ríos en Sudamérica, una idea del aporte que tienen esos ecosistemas en el ciclo global del carbono, contribuyen con aproximadamente 1/3 de las emisiones globales de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Hablando de metano, el metano también, que es un importante gas de efecto invernadero, las emisiones combinadas por humedales y aguas interiores a nivel mundial son en promedio 248 teragramas, que eso representa 43% de todas las emisiones globales de metano hacia la atmósfera, siendo que los humedales representan de este número cerca de la mitad, ¿cierto? Entonces, espero que estén convencidos del rol que tienen estos ecosistemas para el ciclo global del carbono. Sin embargo, hay muchas esas estimaciones de esos gases de efecto de invernadero, sobre todo por humedales tropicales, tienen grandes incertidumbres asociadas a estas estimaciones. Y dos aspectos claves son como mucho de estas incertidumbres, porque tenemos datos que son de series cortas en el tiempo, y también de una característica de limitación espacial. Tenemos cuencas enormes en Sudamérica y una pequeña representación espacial de medidas, y que sistemas tan heterogéneos tenemos informaciones muy limitadas espacialmente, ¿cierto? Entonces, con eso les dejo dos sistemas principales que representan esos ecosistemas tropicales: la cuenca amazónica, que es un monstruo de cuenca, una dimensión tremenda. Esta cuenca tiene como 17% de toda el área de la cuenca son humedales, ambientes que son sazonalmente inundables, en un área de 840.000 kilómetros cuadrados. En Colombia, el mapa que fue producido por el Instituto Humboldt, que Colombia Anfibia, nos demuestra que el 27% del territorio de Colombia es cubierto por humedales, siendo que de entre estos humedales, los humedales en la Orinoquía son los más representativos. Cerca de casi 50% de los humedales del país están ubicados en la Orinoquía, un área total de 147.000 kilómetros de humedales en la Orinoquía. Entonces, vamos a hablar un poco de esas dos importantes zonas de humedales en los trópicos para el ciclo del carbono hoy. Siguiendo, buscando responder la pregunta principal general de cuál es la contribución de los flujos de carbono de los humedales tropicales al presupuesto de carbono regional y mundial. Entonces, la siguiente. Antes de seguirnos, les voy a introducir cómo medimos y cómo estimamos estas emisiones. Entonces, podemos reducir eso a un modelo sencillo, donde los flujos de un gas, de CO2 o de metano, van a ocurrir en función de un factor K, que es nada más que un factor de turbulencia, que lo represento con esta espumita de un motor de popa como un factor de turbulencia. Eso es importante porque la turbulencia en la interfase agua-ar es que va a determinar las tasas y la velocidad con que el gas va a salir desde el ecosistema acuático. Y el otro término de la ecuación es las diferencias que existen en concentración de un determinado gas disuelto en el agua y sus valores atmosféricos. Entonces, entendiendo mejor esos términos de esa ecuación, podemos avanzar en el conocimiento acerca de las emisiones desde esos ecosistemas acuáticos. Y hay muchas incertidumbres asociadas a estos términos de esta ecuación. Rápidamente, medimos cambios en concentración en un recipiente, como vimos en esas fotos. Esos recipientes van a estar midiendo
cambios en la concentración en el tiempo y con eso podemos estimar las emisiones. Factores que son importantes a la hora de la medición: la temperatura del agua y del aire, las concentraciones del gas en el agua y en el aire y la presión atmosférica. Son parámetros que medimos para estimar esas emisiones, ¿cierto? Una forma de entender las variaciones que tenemos en la concentración en el agua, podemos, por ejemplo, para el caso del dióxido de carbono, podemos ponerlo en un modelo conceptual donde analizamos los cambios de CO2 en el tiempo en función de los aportes de CO2 al ecosistema acuático. Entonces, por respiración de los organismos, de los productores primarios, de los organismos vivientes en el ambiente acuático, de los sedimentos, son todos la respiración aportando CO2 a la columna de agua. Los productores primarios, perifito, algas planctónicas, removen el CO2 disuelto en agua para hacer la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces son un término de pérdida de CO2. Las emisiones pueden ser tanto hacia la atmósfera quanto desde la atmósfera hacia los ecosistemas acuáticos, dependiendo del gradiente, ¿cierto? Y un otro término que es también positivo o negativo son los intercambios de masas de agua que transportan gases disueltos. Como vimos ahí en esta primera tomada, el Solimões cuando llena, inunda ese sistema y trae también gases disueltos. Cuando las aguas están descendiendo, los sistemas de llanuras como este que les mostré aportan gases disueltos al río principal. Entonces, teniendo en cuenta estos cambios, podemos avanzar y entender mejor esas dinámicas. En esta diapositiva, tiene como factores que explican ese factor de turbulencia. Yo puedo llevar una hora en otro seminario hablando solo de este diagrama. De manera sencilla, vamos a resumirlo. Como es un factor de turbulencia a la superficie del agua, es muy intuitivo asociarmos turbulencia con viento. Uno puede ver como un ambiente acuático con viento o no, como el movimiento sobre la superficie del agua. Sin embargo, el balance energético, los intercambios de temperatura que ocurren en los ecosistemas tropicales, sobre todo en escalas de 24 horas, son tremendos. Ganamos calor y perdemos calor en 24 horas. Esos movimientos generan capas de densidad distinta en los ecosistemas acuáticos que pueden generar turbulencia en la dimensión vertical o horizontal. Entonces, digamos que hay factores climatológicos, el viento como un factor importante que afectan ese factor K. Siguiente, por favor. Y quiero que salgan de aquí hoy con eso bien establecido en la cabeza de ustedes. Los humedales, y sobre todo los tropicales, son dominados por vegetación emergente. Y eso es muy importante, porque la vegetación emergente tiene su parte, su cuerpo fotosintético afuera del ecosistema acuático. Los intercambios gasosos ocurren fuera del agua. Sin embargo, hay raíces que están sumersas. Entonces, un producto de esa fotosíntesis por respiración aporta directamente gases como el dióxido de carbono hacia los ecosistemas acuáticos. Entonces, una convención es que los ecosistemas acuáticos son fuentes de carbono hacia la atmósfera porque tiene un gradiente mayor que la atmósfera. Entonces, un gradiente positivo, siempre mayores concentraciones que explican esas salidas. Sin embargo, para entender mejor esa salida, tenemos que descuentar las entradas, la producción primaria neta de estas flechas de salida. Es mucho más fácil medir las salidas do que las entradas. Entonces, tengan eso en cuenta, que la vegetación emergente juega un rol importantísimo y que se debe descontar la producción primaria de esta vegetación. Entonces, siguiendo, primera pregunta que vamos a responder hoy es, ¿qué regula los flujos de dióxido de carbono y cuáles son sus controles ambientales en las llanuras aluviales del Amazonas? Entonces, ¿qué sabemos? Las emisiones, como vemos en estas dos imágenes, hay variabilidad asociada con áreas de aguas abiertas. Y tenemos aquí, por ejemplo, una relación positiva con el viento, con la velocidad del viento y las emisiones. Más turbulencia, más emisiones. También hay procesos metabólicos, como vimos en el modelo conceptual, que van a cambiar el balance de CO2 en 24 horas, fruto de la fotosíntesis. Hay periodos del año que los ecosistemas están menos conectados con los bosques inundables, predominan procesos internos y cambios en el CO2.
Sin embargo, como las áreas de herbazales y bosques inundables, tenemos muchas pocas informaciones a respecto de cómo se cambian las variables meteorológicas y ambientales en esa vegetación emergente y poquísimas mediciones directas de emisiones y concentraciones de CO2 y de metano en esos ecosistemas. Entonces, queda la pregunta del rol que juegan y cómo cambia la dimensión ambiental y de los flujos de gas en ese sistema. El sistema que les mostré en la primera diapositiva, el Janoacá, está ubicado en la cuenca central amazónica, en donde hicimos una investigación por 2 años en una área más expuesta al viento, más susceptible a la acción del viento, y una área más protegida del viento, donde hay una variabilidad de ecosistemas como de aguas abiertas, herbazales y bosques inundables, que podemos hacer un mapeo y caracterización del área que ocupan en la cuenca esos distintos tipos de hábitats acuáticos y así integrar la información. Entonces, en ese primer estudio de caso voy a hablar de la importancia de la vegetación emergente. En estas gráficas yo les muestro, acá tenemos los flujos de CO2 en las dos gráficas, en la área protegida del viento y en el área expuesta al viento. Entonces, podemos ver que los flujos están en función de periodos del ciclo hidrológico. Entonces, periodos de aguas bajas, subida de las aguas, aguas altas y descida de las aguas. Entonces, eso por 2 años. Vemos un padrón ya descrito que es incremento en concentraciones disueltas y flujos con la subida de las aguas y una disminución en esos flujos en los periodos de aguas más bajas, como vemos aquí en esa área más expuesta al viento donde predomina la producción planctónica. Sin embargo, cuando vemos lo que pasó en el segundo año, vimos que los periodos de aguas abiertas, sobre todo en ese ambiente más protegido del viento, los periodos de aguas altas tenían valores menores de los que he medido en periodo de aguas bajas y también en el periodo de subida de las aguas. Entonces, ¿qué pasó en este año? Es el efecto de la sequía prolongada. Entonces, podemos ver aquí estas distintas imágenes de un satélite de Landsat y otros satélites Sentinel, demostrando el efecto de la bajada abnormal que ocurrió en este año y la exposición de los sedimentos que ocurrieron en este sistema de humedales. Rápidamente, los sedimentos expuestos fue cubierto por herbazales enraizados. Como la dinámica de esos ambientes está atrelada a la inundación, al punto que empieza la inundación, se inunda toda esta biomasa de herbáceas y eso empieza un proceso de descomposición intenso a altas temperaturas, inundación, lo que hace con que aporte muchos gases disueltos, CO2 y metano, entonces incrementa la descomposición y tenemos un efecto de incremento en las emisiones también. A la medida que se va subiendo las aguas, se va inundando y esa biomasa va descomponiéndose. Sin embargo, quería también apuntarles el efecto de las aguas altas, que tenemos concentraciones más bajas que el primer año que investigamos. Como les dije, son sistemas socioambientales. Una práctica común en estas llanuras es la quema para los cultivos. Entonces, el sistema, este punto que monitoreábamos, que estaba protegido del viento, sufrió acción del fuego. Y la vegetación común, el herbazal flotante que teníamos en el sistema, no ocurrió en el periodo de aguas altas. Entonces, ¿se acuerdan de la diapositiva que hay un gran aporte de gases por las raíces de esa vegetación emergente? En la ausencia de esa vegetación, dejó de tener ese aporte y, por lo tanto, menores concentraciones en el agua y menores flujos en el segundo año. Pero bueno, uno puede argumentar, esta vegetación creció en los sedimentos, estaba secuestrando carbono por fotosíntesis durante el periodo que estaban expuestos en el sedimento y ya devolvieron a la atmósfera, solo cicló el carbono. Sin embargo, el ejercicio que hacemos en estas gráficas es demostrando cómo se incrementó el CO2, las emisiones de CO2 en este sistema en periodos similares. Entonces, enero que tenemos todavía niveles de agua bajo y incrementos en las concentraciones que se ocurrieron en el segundo año debido a la mortandad de estos herbazales,
muy visibles acá. Febrero es un momento donde hay mucha variabilidad y vemos siempre en los 2 años, que es cuando se está inundando, hay plantas que naturalmente aprovechan ese espacio de la subida de las aguas para este efecto. Sin embargo, cuando se extiende esa área de sedimentos y que ocupados por las herbáceas, hay un momento caliente de emisiones y aportes de concentraciones en el tiempo. Y una comparación que hicimos fue evaluar los mismos cambios con el metano. Acuérdense que el metano tiene 45 veces más potencial de calentamiento global que el CO2 de atrapar calor. Entonces, cuando miramos el metano en esta gráfica, vimos que hay un aporte abnormal de metano en decorrencia de esta inundación. Entonces, o sea, la biomasa que creció y se devolvió en el CO2, cicló el carbono. Pero cuando transformamos biomasa fijada por fotosíntesis en metano, en un excedente de metano, ahí tenemos un desbalance y podemos tener un efecto y consecuencias para el clima de esos efectos de inundaciones extendidas. Otra cosa interesante que vimos en ese aspecto del juego que juega la vegetación emergente es que medíamos concentraciones mucho más elevadas en los herbazales, tanto de CO2 como de metano, en el agua. Las emisiones eran bajas porque era un sistema muy poco propicio a la turbulencia, está más protegido a las emisiones. Sin embargo, lo que describimos, un mecanismo interesante fue como acá tenemos en este lado las aguas abiertas y en este lado un herbazal de macrófitas, ¿cierto? Entonces, acá lo que vimos, puedes dar play, por favor. Es una animación demostrando cómo va cambiando la radiación solar en el tiempo en la laguna y cómo hay una diferencia de calentamiento entre el agua abierta y las macrófitas y también en el resfriamiento. Entonces, cuando las macrófitas al final del día pierden calor muy rápidamente y eso genera un gradiente de densidad que termina exportando los gases que están sobre esos herbazales hacia los ambientes de aguas abiertas que son más conducibles a la emisión. Entonces, hay una heterogeneidad y una conectividad muy importante que se debe considerar a las investigaciones de gases de efecto invernadero en esos tipos de humedales. Entonces, este modelo con ese trazador demostrando, ilustrando bien ese mecanismo de intercambio de masas de aguas enriquecidas con gases en estas llanuras, ¿cierto? Por favor. Bueno, ¿y cuáles son las implicaciones de esos mecanismos y de esos resultados que solo nos permitió verlos explorando mejor la escala temporal y una espacialidad en el sistema? Las proyecciones que tenemos para esa región central de la cuenca amazónica son de menos profundidad y menor extensión de inundaciones en esta región central. Entonces, o sea, la intensidad del pulso de inundación en esos sistemas va a ser, las proyecciones climáticas son que van a ser cada vez menos intensas, van a tener más este escenario de bajada de aguas y como es un sistema que está sometido a la inundación previsible, puede ser que el aporte del excedente de gas metano, por ejemplo, sea recurrente. El impacto que el hombre causa al manejar con fuego sobre la vegetación emergente, también, como vimos, el impacto sobre las concentraciones de las emisiones, también puede ser algo más recurrente. Rápidamente, voy a hablar de un segundo punto importante que vimos en nuestros estudios, más enfocado hacia los bosques de llanuras. ¿Cómo hacemos una estimación regional de emisión? Uno teniendo mediciones en campo de emisiones, de concentración en el agua, uno puede volver a la ecuación y tener una caracterización. Por ejemplo, si yo voy en ambientes de aguas abiertas, yo sé qué área de agua abierta tengo en el paisaje, hago mi medición, tengo valores de concentración solamente, puedo utilizar un factor de turbulencia, un K, de la literatura por modelos empíricos. Eso fue lo que se hizo en la primera estimación regional que ocurrió utilizando un número de K de 2.7. Lo que pasó a lo largo de los años, este trabajo
puso en la misma dimensión como lo que sale de los ecosistemas acuáticos es comparable a que secuestre el bosque en tierra firme. Entonces eso dio mucho ruido, mucha discusión y fomentó mucha investigación para mejorar la incertidumbre acerca de esos términos. Muchos de los trabajos se enfocaron en áreas de aguas abiertas, mejores datos sobre ríos, sobre estuarios, áreas de aguas abiertas dentro de estas llanuras. Y lo que todos los estudios concluían es que el valor que se utilizó del K en la primera estimativa era más bajo de lo que ellos medían en esos ecosistemas de aguas abiertas, ¿cierto? Y eso transmitía en un incremento brutal en los números que se tenían en las estimaciones regionales. Sin embargo, cuando vemos la representatividad de estos hábitats acuáticos a nivel de paisaje en toda a cuenca, vemos aquí, por ejemplo, que estas tres clases que pueden ser como resumidas en bosques inundables, representan 77% del área total de hábitats acuáticos en la cuenca amazónica. O sea, hay un efecto del área muy importante aquí que se debe considerar. Entonces, con las mediciones que hicimos en esos hábitats en nuestro estudio, hicimos un ejercicio de demostrar el efecto que tiene el área del hábitat en la cuenca. Entonces, por ejemplo, cogimos aquí estimaciones de la cobertura de la vegetación en el periodo de aguas altas y aguas bajas, que eran como los extremos de inundación. Para el periodo de aguas altas, si utilizamos nuestros datos de aguas abiertas y de bosques inundables, cuando integramos con áreas restringidas al canal principal del río Amazonas en 5 tramos, tenemos que ya las emisiones por bosques inundables ya ganan de las de aguas abiertas por un efecto de áreas, más que el doble de área que ocupan en el paisaje. Si pasamos eso a la escala de toda la cuenca, en esos 840,000 kilómetros que vimos, el efecto es más brutal. Es como las emisiones por los bosques son más altas aún. Entonces, claro, tenemos que integrar correctamente lo que se está midiendo con el área que ocupa el hábitat para tener una buena estimación regional. Y entonces, con estos datos fue revisada las estimativas regionales, aportando nuestros datos de bosques inundables, y vemos que este es el hábitat, por ejemplo, que contribuye con más CO2 hacia la atmósfera. De entre los distintos hábitats como lagos, ríos, arroyos, embalses, otros humedales, de un total de aporte de 731 teragramas, que es como también comparable a la producción primaria. Entonces, estamos como, dado todos los incertidumbres y errores, estamos en la misma clase y el balance es neutral en términos de CO2, ¿cierto? Entonces, vea cómo es importante salir del local hacia el regional, integrando correctamente las áreas de los hábitats acuáticos. Punto. Los bosques inundables no están inundados todo el año. Entonces, hay que hacer mediciones en los periodos que no están inundados para integrar eso en la escala anual, ¿cierto? Es muy importante resaltar. Salimos de un número grandísimo en aguas altas, pero la mayor parte del tiempo esos bosques no están inundados, como tiene un efecto de eso también que se debe considerar. Entonces, vamos trayendo esos ejemplos y esos aprendizados para lo que estamos haciendo ahora aquí en Colombia. Acá tengo imágenes de la sabana inundable, del llano, áreas de ríos, esteros, morichales, caños, demostrando un poco de la complejidad y la heterogeneidad que se tiene en el llano, que es como la región de Colombia que aporta mayor área y representatividad en los humedales del país. Entonces tenemos un 48% de los humedales continentales de Colombia, esta estimativa con el mapa del Humboldt de 147,000 kilómetros cuadrados. Y dentro de este mosaico paisajístico, las sabanas inundables tienen una gran representación espacial y es hacia donde estamos direccionando nuestros esfuerzos de investigación. Entonces, volvemos a la pregunta de qué contribuciones y tienen los flujos de carbono de humedales tropicales al presupuesto de carbono regional y mundial. Vea, es un área casi 7 veces menor que la
cuenca amazónica, pero brutal, es muy representativa. Y tenemos que avanzar el conocimiento sobre esta zona porque, por ejemplo, con el avance de las tecnologías y de la información, existen hoy, por ejemplo, informaciones satelitales de metano. Entonces, bueno, volviendo a sabemos que estos ecosistemas tropicales son relevantes para el ciclo del carbono. Acá en esta figura de la izquierda tenemos, mostrando aquí la zona del llano como un área más rojita, como si fuera un área más caliente de producción de metano. En esta otra figura tenemos la densidad de observaciones de esta información satelital y tenemos acá un gran vacío de observaciones. Entonces hay problemas de observación y podemos hablar, decir que un ambiente es una fuente, pero hay un vacío grande. ¿Cómo mejoramos esto? Siguiente, por favor. No, el anterior, perdón. Con mediciones en campo. Entonces, a través de un convenio con Unillanos, instalamos una torre, profesor Stein instaló esta torre para hacer mediciones atmosféricas en Villavicencio. Y eso nos ayuda a tener semanalmente muestras que van a llenar esos vacíos de observación y vamos a tener una mejor idea de en qué estaciones, en qué épocas del año el llano tiene más o menos emisiones y concentraciones de esos gases. Siguiente, por favor. Otra forma es hacer las mediciones en campo, como hicimos en la llanura amazónica. Entonces, aquí les pongo dos zonas que hemos visitado en este primer año que estoy en Colombia, que es en el altiplano, la llanura del altiplano, en la reserva de Reisamuro. He hecho algunas mediciones de flujos de gases de humedales que se encuentran en este tipo de ambiente, pero voy a enfocar aquí en las sabanas inundables del Casanare, donde estamos mostrando de forma más intensa en distintos periodos del año. Y vamos la próxima semana para allá también. Entonces, puedes seguir. Aquí es dándoles una idea de la variabilidad. Eso son imágenes de noviembre, cuando las aguas ya estaban casi que secando. Todo tenía un remanescente de agua en algunos de esos humedales, como esteros, sabanas inundables, caños, un gradiente de inundación dentro de áreas más bajas de la sabana. Y ahí medimos, por ejemplo, concentraciones en el agua de metano y CO2 y encontramos valores altísimos, como 10, 15 veces más alto que la atmósfera, esos valores de gas disuelto en esta agua estancada y contenida en estos distintos humedales. Sin embargo, nos tenemos que acordar que para tener un flujo tiene que tener turbulencia. Entonces, hay un gradiente. Eso fue el primera constatación. Existe potencial de emisión. Pero claro, tenemos que ir varias veces al año para entender mejor esta variabilidad. Entonces, les muestro aquí de dos campañas que fuimos en las sabanas inundables. Una comparación de un periodo en que tenemos este fondo azul es cuando teníamos agua estancada arriba del suelo. Entonces, agua, una condición de inundación, digamos así, de la sabana inundable. Y en junio, el periodo que estaba seco, no tenía agua sobre el suelo. Y podemos ver, por ejemplo, para el metano, que el escenario es completamente distinto. Cuando tenemos inundaciones, tenemos un flujo positivo desde la sabana hacia la atmósfera. Cuando la sabana está seca, no está inundada, tenemos un flujo negativo de metano desde la atmósfera hacia los suelos. El CO2 es un poco distinta a la historia. Las emisiones de CO2 cuando están inundadas estas sabanas es un poco menor que las emisiones de CO2 cuando están secas. Entonces, muy importante, tenemos una sazonalidad asociada con la inundación como tal. Entonces, aquí concluimos que es importantísimo sabermos más de la inundación y la dinámica de inundación en un sistema ese para entender los flujos y el aporte de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera en ese sistema. Entonces, bueno, hicimos un ejercicio, un trabajo que estamos escribiendo por ahora, con la ayuda de Paula, hicimos unas figuras muy interesantes, como
corrimos los productos que mapean inundación disponibles y más utilizados hoy en los modelos globales. Entonces, tenemos dos tipos de información. Dos productos que nos dan estimaciones de inundación arriba de 100.000 kilómetros cuadrados. Otros dos productos que están en el orden de los 20.000 kilómetros cuadrados. Lo más interesante fue hacer la comparación entre los productos de magnitud similar, buscando una coincidencia o una diferencia. Podemos ver aquí en esta figura de abajo que la coincidencia es de apenas 48.000 kilómetros entre los dos productos y las diferencias de 182.000 kilómetros cuadrados. Los productos menores, el mismo resultado. La coincidencia de apenas 11.000 kilómetros y la diferencia de 32.000 kilómetros. O sea, estamos navegando en aguas oscuras en términos de inundación y es algo clave. Como vimos, los resultados de los gases son estrictamente dependientes de definir esta inundación y caracterizar esos parámetros. Entonces, ¿qué sigue de este trabajo? Estamos haciendo para contornar el problema de la inundación. Tenemos como medidores de nivel de agua en el campo. A todo tiempo que vamos mostrar, hacer nuestras mediciones, sabemos el nivel de agua para poder atrelar la condición de emisión a la condición de inundación. Necesitamos avances en esas mediciones, establecer más estaciones de medición de esos niveles de inundación para poder mejorar ese panorama y caracterizar mejor la inundación en los llanos. Lo que sigue, los sistemas socioambientales. El llano es un sistema que es muy impactado, muy modificado, la gente está ahí, es un sistema que sufre mucha presión de modificación y cambios en el uso de la tierra. Entonces, es un sistema que tiene mucha ganadería, hay manejo de fuego. Yo cada vez que voy al llano me quedo más asustado con el avance del arroz, convirtiendo sabanas inundables en arroceros. Entonces, es tremendo impacto que se está ocurriendo y eso afecta drenaje, todo lo que tenemos que lidiar para estimar mejor eso es afectado por esa actividad, por ejemplo. Entonces, bueno, pero la ganadería y el fuego históricamente son temas del llano, pero poco sabemos hay algunas mediciones en campo, pero por esa razón diseñamos un experimento donde vamos a tener una reja que va a aislar el efecto del ganado y vamos a tener distintos regímenes de fuego comparados a las parcelas sin fuego. El mismo diseño está replicado al lado donde el ganado sí puede entrar. Entonces, de esta manera vamos a poder evaluar el efecto conjunto del ganado y del régimen de fuego sobre las emisiones de esos gases de efecto invernadero. Y en eso estamos. Entonces, con eso les dejo unas provocaciones y pensamientos al respecto del ciclo de carbono en humedales. Termino agradeciendo al trabajo de la llanura amazónica, diversas instituciones involucradas, fuentes de financiación y a las instituciones y las personas acá en Colombia en este primer año. Agradezco mucho a los fondos de investigación del Rosario, que son cruciales para poder hacer estos muestreos. La colaboración con el Max Planck en términos del intercambio de las muestras, sobre todo las que están siendo tomadas en los llanos, y la Javeriana, que es un parcero de manos dadas, que sin ellos no podríamos hacer las mediciones de gases y tener personal en campo también. Entonces, muy agradecido a todas esas instituciones y que sigamos integrando instituciones en Colombia respecto a estas cuestiones tan importantes para el país. Entonces, les dejo con el resumen de la presentación y rápidamente pasando lo que vimos en el Amazonas. Hay mucha variabilidad diaria, estacional e interanual y eso hay que contabilizar esa variabilidad. Observamos aumentos en las concentraciones de metano y CO2 y en los flujos de estos gases después de una sequía prolongada y mucho en respuesta a la dinámica de la vegetación emergente, sobre todo los herbazales. Vimos también mayor concentración de metano y CO2 en hábitats con vegetación emergente, como los herbazales, lo que termina reflejando en los flujos medidos en los ambientes de aguas abiertas. Los bosques inundados, a pesar de tener como tasas de emisión más bajas y el factor de turbulencia acá más bajo,
por el área que ocupan en la cuenca, tienen un rol desproporcional en los flujos de carbono hacia la atmósfera. Y otra vez, hay que descontar sobre cuando hablamos de CO2, la producción primaria neta. No podemos salir ahí hablando de toneladas de carbono que emiten los ecosistemas acuáticos sin descontar el servicio ecosistémico de la fotosíntesis, de la producción primaria. Y en Colombia, por ahora lo que estamos viendo es que hay muchas incertidumbres en la estimación de inundación, como vimos en estas figuras, y que esas son clave para entender cuando la sabana está inundada, qué comportamiento tiene en términos de los flujos de gases y cuando está más seco, siendo que el metano y el CO2 tienen comportamientos opuestos. Y es muy importante, tenemos mapeos de inundación total y todo, pero tenemos que avanzar en saber cuánto tiempo queda inundado un determinado hábitat acuático para integrar mejor anualmente esos flujos. Y ese es un desafío que invito a todos que trabajemos en esto, porque eso es clave para entender el juego que tiene el llano en el ciclo regional y global del carbono. Muchas gracias. Bueno, Joao, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de nuestra nutrida audiencia? Camilo, pero necesitas el micrófono. Hola, Joao. Muchas gracias por la presentación. Justamente con este tema de la productividad primaria, que es muy importante como descontarla de los flujos. ¿Tú has visto si hay como cierta diferencia, como en los diferentes tipos de cobertura, cuando uno pues hace como ese balance, como para saber si algunas son más sumideros o más emisores, como dependiendo de la vegetación? No, muy buena pregunta y de hecho hay unas dinámicas muy diferentes con el tipo de vegetación que uno mire. Por ejemplo, muchos de esos herbazales son de ciclo de vidas anuales, entonces tienen crecimiento, es como uno de los productores más eficientes del mundo, son esos herbazales. Crecen mucho, acarapan mucho, acaparan muchos nutrientes y eso es importante para la dinámica del sistema, por ejemplo, en el término de mantener esas concentraciones de nutrientes así. Y los bosques inundables ya son más duraderos, digamos así, tienen como, son organismos de largo tiempo de vida, pero que están sufriendo muchos impactos de estas dinámicas de inundación, los cambios que estamos viendo en eso. Entonces, lo que he visto en general en la literatura es que hay cambios en la cobertura de herbazales que impactan como vimos acá. Y los bosques pasan a responder de manera distinta, dejando de ser sumideros a fuentes de carbono, dependiendo del estrés que tienen asociado con la inundación. Acá en el llano, lo que hemos visto es como hay una relación intrínseca en el incremento de la biomasa con las tasas. Son datos preliminares que nos toca hacer una mejor investigación anual para concluir. Pero es nítido donde hay más biomasa, donde queda más, que tenemos un ligero aumento en los flujos asociados con ese incremento de biomasa. Entonces, esos productores sí juegan un rol importantísimo. Y otra cosa que no sabemos muy bien es cómo se integran estos gases cuando está el sistema inundado, porque el efecto que vimos en la llanura amazónica del exporte de aguas enriquecidas en gases lateralmente a áreas más conducibles a las emisiones, eso tenemos que avanzar mucho en la comprensión en el llano también, que está relacionada con esa dinámica hidrodinámica del sistema, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Joao. Bueno, primero que todo, felicitaciones por este trabajo que han hecho. Bueno, primero me presento, creo que aquí la mayoría de ustedes son rosaristas, que lo noté por la forma como se saludaban antes de empezar. Bueno, yo soy Juan Carranza, ecólogo de la Javeriana. La pregunta que tengo es en relación con lo que mencionaba sobre la necesidad de identificar en las zonas que son inundables, pues cómo varía esto a lo largo del año y sobre todo en las zonas pues, que tienen el bosque inundable. Pero entonces me estaba preguntando si estará ya habiendo tala en estas zonas y tal vez otra variable que ustedes puedan tener en cuenta, me pregunto si la han tenido, es distinguir cómo varía eso en los bosques que están conservados, en los bosques degradados y en las zonas deforestadas.
Si nos puedes comentar un poco sobre eso, porfa. De la Amazonía. Bueno, no, muy buena pregunta también. Y de hecho, estas mediciones que hicimos, no llevamos en consideración la edad del bosque, no hicimos este análisis, era más como qué pasa en ese bosque en comparación con los otros hábitats acuáticos. Pero sí, esa dinámica de presión que digamos que están ocurriendo sobre esos bosques van a terminar impactando el aporte de carbono que tiene por las hojarascas, por las raíces, cuando todo estos cambios en el aporte que pueden ocurrir en decorrencia de la deforestación seguramente van a traer cambios a la dinámica del carbono también, pero no lo llevamos en consideración en este estudio específicamente. Hemos avanzado como en términos de mejorar el entendimiento de los mecanismos de estos gases, buscando, por ejemplo, expandir ese estudio a otras zonas de bosques más pristinos, como la cuenca del Río Negro, donde hicimos otras mediciones explorando, por ejemplo, el efecto que tiene la corriente del río en bosques inundables que están más susceptibles a corrientes y a cambios con profundidad también, bosques que son más profundos o más bajos. Y eso todo encontramos efectos de profundidad, de corriente, pero no evaluamos como tal la edad del bosque. Sí. Sí, pues para enfatizar, pues más que tener en cuenta la edad del bosque, pues lo que yo sugiero tener en cuenta es lo de el nivel de intervención. Sí, exacto. Sí, si está degradado o ya deforestado del todo. Sí, pero tal vez se pueda más adelante. Sí, ok. Mientras, sí, es que después pues, tenemos un retorno complicado. Yo no creo que sea una buena idea. ¿Me oyen? Listo, Juan, pregunta porfa y después yo apago el micrófono para que no haya retorno. Listo. Sí, gracias, Joao, súper interesante. Tengo varias preguntas. La primera es la emisión de metano durante el periodo inundado en los herbazales de la Orinoquía, en los llanos inundables. ¿Tú lo asocias a disminución en la concentración de oxígeno, ante todo? Y la emisión de CO2, en cambio, en el periodo seco podría estar más asociada justamente a un aumento de la disponibilidad de oxígeno en los suelos. Eso es como la primera pregunta. Y la segunda, ¿alguna idea de diferencias de emisiones de metano entre cultivos de arroz, que también nosotros que estamos trabajando en la Orinoquía vemos con preocupación? ¿Tú crees que hay unas diferencias importantes entre herbazal natural y cultivo de arroz y también entre herbazal natural y los pastos sembrados? Porque no solo hay una transformación por arroz, sino por esos pastos introducidos en general africanos. Bueno, son como tres preguntas, pero gracias. Voy a apagar el micrófono. Gracias gracias por la pregunta, Juan. Y no, y de hecho el raciocinio está muy cierto, como lo que hemos medido en términos de variables ambientales, cuando estos sistemas están con agua estancada, inundada, las mediciones que tomamos de oxígeno son, sí, con condiciones más anóxicas y eso explica bien el incremento en las emisiones de metano. Y también muy cierto el raciocinio de más emisiones de CO2 cuando los sistemas están más secos por una oxidación más efectiva de la materia orgánica que se acumula en el sistema. Entonces, en esos puntos, perfecto el raciocinio y también creo que vamos más por ahí. En términos del arroz, yo desconozco mediciones y datos así sistemáticos aún. Sé que hay una estudiante inclusive de la Javeriana que hizo mediciones en arroz, pero no he visto los resultados de su investigación y estoy muy curioso por eso también. Pero lo que, hablando con los llaneros, con los locales, una cosa, una preocupación que tenemos y que nos reportan es que, por ejemplo, los cultivos de arroz se dan mucho en un sistema de arrendamiento de tierras y esto es una actividad donde se cambia el drenaje para mantener esos sistemas inundados,
es un monocultivo, entonces hay una disminución en la diversidad de plantas que seguramente van a afectar los balances de los gases. Y otra cosa preocupante que nos reportan localmente también es que después de 5 años, eso empieza a tener una queda de productividad del arroz y un incremento de una dominancia, una sustitución por una dominancia de una vegetación que no la conozco bien, pero sé que compite con el arroz y eso deja de ser productivo, entonces la gente abandona estas tierras y va a arrendar otras tierras y sí perpetúa el ciclo. Entonces, eso sí son preguntas de investigación muy importantes que necesitamos de esfuerzos para entender mejor esas dinámicas en el arroz, esta sustitución que tiene, esta pérdida de diversidad, qué impactos tiene por esas dinámicas y también la ocurrencia y el establecimiento de esta vegetación que nos reportan los llaneros tras la actividad. ¿Quedó faltando algo? Bueno. Claudia, te vamos a habilitar el micrófono para que por favor hagas tu pregunta. Gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Gracias, Joa. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Tenía una duda frente a cómo incluir de pronto en ese balance o en ese cálculo de esa estimación la vegetación propiamente acuática. Digamos, en los humedales en los que yo trabajo tenemos un tema muy grande de invasión de plantas acuáticas que entran y salen, obviamente dependiendo del periodo hidrológico, pero es aún más complicado en el sentido en que llega a subir tanto que puede cubrir la parte arbórea y cuando baja esta vegetación acuática queda sobre las copas hasta de los árboles y demás. Entonces, ¿cómo hacer como una distinción, un balance entre esta dinámica de vegetación propiamente acuática con estas estimaciones? Y la otra pregunta era más o menos como cuánto tiempo podría uno, yo sé que son muy dinámicos, son muy cambiantes estos ecosistemas, pero más o menos cuánto tiempo podría tener uno de un deadline para decir estas cuantificaciones son confiables para más o menos entender la dinámica del ecosistema, cuánto tiempo podría uno estar haciendo estas mediciones. Sé que entre más datos mucho mejor porque se va bajando la incertidumbre, pero más o menos un rango para poderlo tener presente. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y por asistir acá hoy. Bueno, entonces, primero hablando de la introducción de esas especies, de esa sucesión en decorrencia de estas especies. Eh, yo desconozco también mediciones para responder esta pregunta y puede ser ignorancia mía también, pero de hecho es muy relevante, ¿no? Saber cómo va a ocurrir la sucesión en estos sistemas naturales en función de la introducción de esas especies. Entonces, un buen tema de investigación y aporte que no tengo capacidad de ayudarte con esto hoy. En respecto a la dimensión de cuántos datos necesitamos para empezar a comprender mejor estas dinámicas, yo diría que hay que establecer niveles de comprensión. Entonces, por ejemplo, la caracterización temporal es muy importante coger una primera capa que es la sazonalidad como tal, ¿cierto? Pero más de que tener datos en distintos momentos del tiempo, es tratar de anclar estos datos con los cambios que ocurren en el sistema que se pueden medir o modelizar, no sé, como los cambios de meteorología, en nivel de agua, identificar esos digamos que, estos puntos claves que disparan cambios en el paisaje y en la dinámica que estás viendo. Entonces, a partir del momento que tenga datos robustos para hacer estas conexiones y proponerles como puntos que se deben considerar, yo ya creo que desde el estudio es muy válido y hay que compartir esa información porque hay mucha información que veo fragmentada, pero sin estar anclada con reguladores de estos que podemos. Y tratar de traer eso al nivel paisajístico también es buscar la representatividad de lo que estás midiendo localmente y cómo se puede, qué representatividad tiene eso en el todo y cómo podemos integrar esta información para tener y empezar a montar los bloques de ladrillos que necesitamos para la comprensión de la dinámica en esos ambientes. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias entonces a todas las personas que nos acompañaron de manera virtual, pero muy especialmente a Super Nutrida, además gente de otras universidades, estudiantes, muchísimas gracias. Por favor, un aplauso final para Joao. Y los esperamos dentro de unos 15 días para nuestro siguiente seminario. Y aquí queda Joao por si tienen más preguntas, seguramente que sí. Y bueno, que tengan entonces una muy feliz tarde, muy feliz fin de semana, feliz semana rosarista. Gracias a todos, todas y todes.